tempranito hoy. Bueno, estamos realmente disfrutando estos. ¿Cuántos son? 86.400 segundos. Cada 24 horas. No me acuerdo cuántos segundos son. Ahí en ese área más o menos. 80 y tacho segundos. 80.000 y tacho. Pero son perfectamente bien que son santificados. Es tiempo santo. Tiempo santo. El mundo no reconoce, pero es tiempo que Dios ha santificado. Apartado para un uso especial, el uso nuestro. Para los hombres, dijo Jesús claramente que el sábado fue hecho para los hombres, no los hombres para el sábado. Estaba criticando la acción de los sacerdotes, o más bien los escribas y fariseos, porque ellos insistieran que se observaba cuantiosas leyes o reglas tan ridículas sobre observar el sábado. Tuvieron la idea de que sufrieron la destrucción del primer templo de Salomón y el cautiverio que sufrieron de unos 70 años en Babilonia porque habían violado el sábado. Bueno, es obvio por medio de los profetas, Isaías y Jeremías y Oseas y todos los demás. Amós en particular también les mostró que no, viene la destrucción del templo y la invasión del país por sus pecados específicos. No necesariamente porque violaron el sábado, sino porque violaron las demás leyes. El sábado sí es importante, es el cuarto mandamiento, pero wow, habían violado mucho más que eso. Y como es mencionado constantemente, estamos viendo la acción de mucha ignorancia de las leyes naturales, que por naturaleza el ser humano sabe ciertas cosas. Y el apóstol Pablo incluso mencionó, ¿no?, que la persona que en ignorancia, que no conoce la ley de Dios, no tiene la Biblia, no tiene profetas que le alcanzan con la palabra de Dios, pero por su naturaleza, por su, ¿cómo se dice?, conciencia natural, tierna, entiende que se hace cosas de consideración y cortesía hacia su prójimo. Y así cumplen la ley de Dios sin saber que es ley de Dios. Y se hacen una ley propia. Pero los que se enteran de la verdad de Dios, e ignorantemente o no ignorantemente, sino deliberadamente, van violando esos principios. Van a sufrir. Y de eso, por supuesto, estamos muy conscientes, especialmente en los Estados Unidos en estos días, pero hay que pensarlo en México, hay que pensarlo en los demás países. Porque cualquier país que oficialmente reconocen y aprueban, o ¿cómo se diría?, esfuerzan el deseo de los homosexuales, le queda poco tiempo para la destrucción. Produce destrucción total. No sabemos precisamente los detalles de los pecados, los errores que hicieron los antediluvios en el tiempo de Noé, pero sí fue algo horrible, muy peligroso. Muy peligroso tratar de vivir en la carne en aquellos días. Y como terminaron, nadie sobrevivió, más 8 almas. En el caso de las 5 ciudades del llano, de la llanura, debajo del nivel del mar, en el centro de Palestina, pues, donde vivió Lot, sobrino de Abraham,
5 ciudades. Las 5 llegaron a una condición tan imposiblemente extrema que Dios envió 2 ángeles para destruirlo. No solamente los seres humanos, todos los animales, todos los adobes, todas las piedras, todo fue arrasado. El sitio de antiguo, no estoy seguro si fue Gomorra o Sodoma, se me hace que fue Gomorra. El sitio que es al lado oriente del Mar Muerto. Un ministro que conoce Debbie Roth, la enfermera que está con nosotros, ella, el ministro entregó, él se fue allá visitando y levantó libremente del terreno unos pequeños pedazos así de tamaño menos de pulgada de diámetro, pequeñas bolas blancas. Era azufre quemado. Se huele, se ve que es azufre quemado. La evidencia de que cayó azufre del cielo sobre ese lugar todavía queda después de tantos siglos. ¿Cuántos siglos? Wow, son más de 2000 antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo cayó ese, o 1900 por ahí. Todavía los restantes están en ese desierto. Destrucción total. Por eso se llama, posiblemente, en gran parte, la abominación desoladora, porque deja desolado la tierra. Es automático. Y bastante gente que conocen la ley de Dios, conocen cómo Dios piensa, cómo el Creador actúa, históricamente ha actuado, pues tienen temor. Están notando que, wow, no es bueno seguir viviendo en áreas que tienen oficialmente imponiendo las enseñanzas de los homosexuales. Están imponiendo, ya están arrestando gente, están arrestando no solamente ministros que niegan de casarles, están poniendo multas y además condenando cualquier negocio que niega de servirlo. Por ejemplo, los que hacen pasteles para bodas. Pero no son ellos solos, son varios. Por varios años en Nueva York, el dueño del apartamento que niega de alquilar su apartamento a homosexuales es multado por la ciudad. Prácticamente es forzado a alquilar. Es el inicio de la gran tribulación. Es realmente el inicio de la abominación desoladora. Aunque la abominación desoladora es mundial, no es limitado a un país ni una ciudad. Pero lo venidero es haciéndose muy obvio. Y más, y en tan poco tiempo. ¿Cuántas semanas hace que el Corte Supremo de los Estados Unidos aprobaron? Tiene como 3 o un mes, ¿no? 3 semanas más o menos. Menos de mes. Y ya, en gran manera, en todos los estados de los Estados Unidos, están actuando las autoridades en contra de personas que digan, solo diciendo algo, solo comentando, es un crimen de odio, crimen contra el Estado. Si hubieran esforzado la ley que ya tenían antes
con esa fuerza. Será maravilloso la sociedad, pero no, están corriendo para esforzar esa ley. Da susto. A los que no tienen ninguna fe en Dios. El propósito tiene mucho que ver con Dios y su intento de preservar, proteger. ¿Cuántos salmos entonamos? Que tiene que ver con protección, con refugio, con salvación de la muerte, de daño, de peligro. Pues muchas. Razón siendo que la gente que hacen lo derecho, lo que hacen lo bueno, lo justo, sufren persecución. La persecución ya está arrancándose en gran manera y muy rápidamente. Muchos están poniendo mucha atención a Apocalipsis 12, donde es mencionado protección de ciertos santos, ¿no? No todos, ciertos. Una parte de los santos es protegido y la otra parte no, según ese capítulo. ¿Cuál es la diferencia? Mucha suposición. He escuchado yo, predicado, años pasados sobre eso. ¿Cuáles serán protegidos y cuáles no? ¿Y por qué? ¿Dios no es justo de proteger a algunos y a otros no? ¿No lo han pensado? Bueno, 2 capítulos en la Biblia son muy legal. Lo he mencionado muchas veces, que el libro de Romanos en el Nuevo Testamento es el libro más legal . ¿Listo? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Al Apocalipsis 12, momentáneamente, siento que ya
levanté ese capítulo. Porque ahí hay una expresión que es único. El único lugar que yo conozco en la Biblia donde es mencionado así. Se ve en versículo 7. Estalló entonces una guerra en el cielo. Bueno, hemos leído eso. ¿Y cuándo? Bueno, tiene que ver con el tiempo en que este bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón, está tratando de alcanzar a la mujer que está huyendo al desierto. Y dentro de ese tiempo descrito en capítulo 7 de Apocalipsis por el apóstol Juan, dice, estalló entonces, después del evento de la mujer huyendo, la mujer yendo a donde tenía lugar preparado, versículo 6, estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, que es Satanás, el arcángel caído, y sus ángeles, el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron. Es una guerra que van a estallar, ha de estallar durante este tiempo, y ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo, en el segundo cielo. Es ahí donde están, el segundo cielo. ¿Dónde mero queda el segundo cielo? Bueno, arriba del primer cielo. Estamos nosotros respirando aire en el primer cielo, por supuesto, subiendo arriba de las nubes, bastante arriba de las nubes. Pues el aire se pone un poco más espeso, menos oxígeno, menos aire, menos contenido. Los pulmones de los serranos en los Andes, en Sudamérica, son grandes. Los animales incluso, también. Los pulmones son notablemente más grandes, porque tienen que respirar mucho más aire para conseguir el oxígeno bien, para sobrevivir naturalmente. Por supuesto, los pobres que suban sin suficiente globos rojos sufren harto por aproximadamente, por varias horas, por falta de aire. Pero el aire es un representativo de algo que quisiera discutir con ustedes hoy. Dice, siguiendo aquí, no prevalecieron, ni fue hallado más lugar de ellos, estos ángeles, Satanás y sus ángeles, en el segundo cielo. Fue arrojado el dragón, gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. ¿Cuál es la tierra? Es el planeta Tierra. Eso es lo venidero. Y lo que pasa siguientemente es la gran tribulación, porque Satanás y sus ángeles están limitados dentro de este primer cielo en que vivimos, y van a estar, bueno, como es mencionado, creo que en capítulo
11, que es airado, el jefe de los ángeles, de los demonios. Bueno, demonios es diferente que ángeles caídos, no es precisamente lo mismo, pero vamos a mirar brevemente, volviendo atrás a Hebreos 12. Voy a levantarlo en versículo 7. También permanecer bajo la disciplina, dice el escritor de los Hebreos, después de citar unas profecías, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Bueno, hay bastantes hoy en día y son muy mal criados, muy silvestres realmente son. Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, que fuera así, entonces sois ilegítimos, y no hijos, sino ilegítimos, bastardos. Además, versículo 9, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. Un buen comentario. Por lo general, yo creo que en la mayoría de los países reconocen eso, especialmente cuando son pequeños. No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Bueno, es la expresión Padre de los Espíritus. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? Bueno, pusieron mayúsculo P a Padre porque reconoce que está hablando de Dios Padre, pero es Padre de Espíritus. Interesante expresión, Padre de Espíritus. Bueno, espíritus son invisibles. Mencioné hace algunas semanas, tal vez, yo creo que el fin de semana que fui a Chicago, mencioné eso de probar los espíritus. ¿Cuáles espíritus? Bueno, espíritus es la parte invisible de un ser humano. Se ve el rostro, se ve la cara, se ve la forma del cuerpo y se oye la voz inclusive. Pero ¿cómo se percata el espíritu? Es invisible. El Padre de espíritus es el mismo Creador. Con eso en mente, vamos a volver entonces a Romanos 7, famoso capítulo que encomendamos siempre a los candidatos para el bautismo, porque trata de vencer a esta condición en que se encuentran seres humanos. 7:7 de Romanos trata del conflicto interior con el pecado, dice. El mundo hispano que produjeron esta versión actualizada. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Aclarándolo, al contrario, porque algunos, inclusive en estos caminos de estudiar la Biblia, han dicho que la ley es pecado. Y algunos, iba a decir ignorantes, mejores ignorantes, ministros, entre comillas, cristianos en el mundo, están diciendo eso, que la ley
es pecado. La ley de Dios es pecado. Ellos dicen. Wow. Al contrario, dice el apóstol, yo no habría conocido el pecado. ¿Cómo sabré yo qué es pecado? ¿Cómo se puede saber qué es justicia? Sino por medio de la ley. No ley, no hay pecado. Porque no estaría yo consciente de la codicia. La codicia. Interesante que el apóstol levanta codicia. Tengo unos mensajeros que me han comunicado últimamente. Dicen que usted ha sido cierto víctima de codicia. Tienes una tendencia a codiciar. Que hay que vencerlo, dice. Sí, Señor. Bueno, no todos, pero obviamente el apóstol Pablo tenía problemas con codiciar, porque está escribiendo el apóstol Pablo, muy obvio, y él dice que no estaría yo consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, porque no haces ningún daño a tu prójimo codiciando lo que tiene. Mirándolo con codicia. Miras a lo que está en la tienda, en el downtown, ¿y qué? No rompes el vidrio, no robas nada. ¿Estás dañando algo? ¿Codiciando? No codiciarás, dice. Interesante mandamiento, muy interesante, muy diferente a los demás. Es el 10º de las 10. Y es muy espiritual porque es invisible. Bueno, a veces se puede ver codicia en los ojos, admitidamente. Pero realmente este apóstol, quien escribió esto, dice que si no fuera que la ley dijera que codiciar es pecado, ¿cómo hubiera sabido? No es contra la ley hindú ni budista. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, que es el 10º, produjo en mi cuerpo, en mi mente, en mi ser, toda codicia. Eso es lo que pasa con seres humanos, ¿eh? El niño, prohibido, no tocas eso. Automáticamente quiere tocarlo, ¿eh? ¿Qué es? Bueno, es la naturaleza humana, ¿eh? ¿Cómo es que estuve diciendo esta semana? Pintura fresca, dice. No toque. Todo el mundo trata de tocar. Si tiene letrero, no toque. Pintura fresca. La gran mayoría de la gente quiere tocarlo a ver si es pintura fresca. Y se les pega. No quieren creer el letrero, ¿eh? El mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí, claro, porque no hay. En Wyoming, un estado de los Estados Unidos, no hay límite de velocidad en las carreteras. El único estado, los demás todos tienen, pero ese no. Tengo un sobrino que vive allá, 2 de ellos. Están acostumbrados a pedalar al metal, donde quiera que van. Y no hay multa, porque no hay ley, no hay límite de velocidad.
Si violan otra ley, tal vez, pues lo de velocidad no hay. Así que no hay pecado contra ese pecado de alta velocidad, no existe. Así que yo vivía en un tiempo sin la ley. Bueno, casi todos nosotros, tal vez algunos que fueron criados en la iglesia, estos niños con nosotros tienen gran ventaja. Los que no fueron criados en la iglesia, pues vivieron sin la ley, sin ley. Pero cuando vino el mandamiento y fue citado, no codiciarás, el pecado revivió y yo morí. Caí bajo la pena de la muerte por haber quebrantado el 10º mandamiento de Dios. ¿Seres humanos pueden controlar eso? Por mi parte, no logré. Yo traté. Gasté 3 años, del 62 al 65, siglo pasado, tratando de guardar los 10 mandamientos, con todo esfuerzo. Y con bastante fallazos. Encontré que a la verdad era imposible. Con todo esfuerzo no pude evitar quebrantar uno de los 10 mandamientos. Bueno, así es la condición humana. Y este capítulo describe, en estos capítulos, entre 7, prácticamente el resto del capítulo discute este dilema en que están seres humanos. Todos seres humanos. Los chinos tienen el mismo problema. Japoneses igual. Africanos igual. No, todo el mundo sufre de la misma cosa. Seres humanos tienen este problema. Ustedes conocen animales, los que son rancheros, los que han trabajado en ranchos, tal vez conocen cómo son ciertos animales. Yo he ordeñado vacas durante prácticamente toda mi vida, por lo menos desde 6 años, y mucha diferencia entre animales. Encontré temprano, ordeñando todos los días, que la manera de convencer a la vaca que está en el lugar donde se ordeña, quiere que se mueva para allá, para que tengas espacio donde bajar y ordeñar la vaca. Y empecé tratando de empujarla. No, se va al otro lado y se jala otro lado de la cadera de la vaca y ella empuja en contra de tu esfuerzo y se mueva precisamente como tú quieres. Automáticamente resiste lo que estás tratando de forzar. ¿Lo han visto? Bueno, puede que no, pero así es el ser humano. Bueno, todo el capítulo trata de ese conflicto que tenemos como seres humanos. Y es un dilema muy grande porque produce muerte y elimina la posibilidad de vivir eternamente. Versículo 24 del mismo capítulo dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se encontró que vivía en un cuerpo que producía no solamente la primera muerte, sino la segunda. Horrible, sin esperanza. Bueno, la solución es descrita en el siguiente capítulo.
realmente si terminara los que inventaron los capítulos, si hubieran terminado este capítulo al 24 e iniciado capítulo 8 con 25, hubieran sido más o menos correcto con lo que está diciendo el apóstol, porque estamos discutiendo el Padre de Espíritus. El Padre de Espíritus es el Padre de Jesús. Sí, Jesús creó todo cuanto hay, cierto. Juan 1:1. Claramente, la palabra de Dios, el verbo de Dios, creó todo cuanto hay. Todo material produjo por palabra dicha lo que existe. Y como he mencionado últimamente, espero que han percatado que lo material parece muy sólido, ¿no? Las paredes muy sólidas, seres humanos son sólidos, algunos demasiado sólidos, pesen más de lo que deben. Pero realmente lo material es simplemente una forma de energía. La mayoría de lo que es material, la mayoría de las moléculas que constituyen esta púlpita, es espacio. Se entera hoy en día que molécula consiste de varias átomos y el átomo consiste de un núcleo rodeado por iones, por partículas de energía. Casi todo espacio, igual que mirar los cielos, se ve las estrellas, se ve la luna, luces, pero la gran mayoría es puro espacio. Pero repentinamente hay planetas, hay estrellas, hay soles, pero mucho espacio. Pero antes del universo material, nada. Por intervención del Creador apareció el universo. Y la orden de la cosa, bueno, no voy a ese detalle, pero se puede enterar mirando la mención de los profetas y de los apóstoles, que los ángeles fueron creados antes de que hubo nada material. Ángeles son espíritus. Y si somos espíritus, bueno, si seres humanos también tienen espíritus, pero no somos espíritus, somos almas, o bueno, dice almas. Los 8 que sobrevivieron el diluvio fueron almas, 8 almas. Alma es lo que llegó a ser Adán. Primero le formó el mismo verbo de Dios, el mismo palabra, de la tierra que encontró, de la arcilla que encontró, la superficie de este planeta, formó Adán, un hombre. Es un cadáver. Al terminar la obra es un cadáver. A soplar aliento en sus pulmones empezó a respirar y ahí dice claramente, llegó a ser un ser viviente, un alma. Por supuesto, la palabra alma es utilizada diferente en muchos idiomas, pero en la Biblia eso es lo que quiere decir, ser viviente. Los animales tienen un alma, como seres humanos. Los animales también tienen un espíritu.
pero no es como el espíritu del hombre. El espíritu del hombre tiene otras capacidades, mucho más allá de cualquier animal. Incluso los imbéciles, los faltas de mente, de todos modos son mucho mayor que animales. Porque tienen un espíritu diferente. Es espíritu humano, mencionado por los profetas, mencionado incluso por Job. El libro de Job menciona el espíritu del hombre. Varios libros de los profetas mencionan el espíritu del hombre. Menciona el espíritu del hombre Salomón en sus escrituras. Y los apóstoles. Obviamente este apóstol está muy consciente. Este apóstol que estamos leyendo, Romanos 8. No he leído mucho en Romanos 8 todavía, pero quiero tocarlo con ustedes porque es la solución. Es la solución del dilema de seres humanos. Describe el dilema en capítulo 7 y en capítulo 8 el apóstol describe la solución. Explica el propósito que tiene el creador en crear hombres. Muchos son muy engañados por animales, especialmente si se ve las caricaturas donde muestran, y hoy ni son caricaturas, toman verdaderos videos de animales y tienen los animales hablando. Los caballos hablan, las mulas hablan, los perros hablan, gatos hablan. Pero realmente no hablan. Tienen sus medios de comunicar por sonido, pero no es como seres humanos. Bueno, dice el apóstol, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Hay liberación de esta miseria. De vivir tal vez 60 años, 70 años, 80 años y morir. Y fin de... Jamás, no sigues. No hay más. Mueres como el perro y ya no hay nada. Pero dice el apóstol, dice el Salomón, el sabio, el predicador, en Eclesiastés, muere el animal, el espíritu va abajo. Muere el ser humano, el espíritu sube. Vuelve a Dios que nos dio. Eso también es mencionado en Hebreos. Porque el espíritu de hombre es diferente. El Creador creó al hombre para otro propósito, mucho más grande, que tienen los animales. Ahora, hay cierta comparación, si quieren pensarlo, de la relación de seres humanos con animales, especialmente animales domésticos. Pero el ser humano es mayor de animal. Tiene dominio sobre los animales. Y los espíritus. ¿Los ángeles son espíritus? Demonios. Bueno, iba a explicar la diferencia entre ángeles y demonios. No lo he hecho, ¿verdad? Prometí de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre demonios y ángeles? Ángeles tienen un cuerpo espiritual. Demonios son espíritus sin cuerpo, desesperados buscando un cuerpo.
Por eso ocuparon ese joven, no sé si fue joven, llamado Legión, ¿se acuerda? Que encontró Jesús. Y rogaron los padres que Jesús le salva al muchacho. No sé si fue igual, no, eso fue otra ocasión. Pero Jesús encontró, y Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Hablaron, quién sabe, 20 demonios diciendo que nos llamamos Legión. Pero Jesús dijeron que salgan del hombre. Y los demonios gritaron, pues no es nuestro tiempo, no es el tiempo de juzgar. Déjanos ir al cuerpo de esos cerdos por allá. Y eso, sí, aprobado. Se van a los cerdos, ¿qué hacen los cerdos? Se corren a la mar todos hundidos. Pierden su cuerpo otra vez. Van buscando cuerpos. Así son demonios. Son espíritus sin cuerpo espiritual. Así que buscan cualquier cuerpo. ¿Ustedes no han visto un animal con un demonio? Yo sí tuve un becerro, torito, en el pasto ahí en Carrizo, y era imposible. Lo compré con unos cuantos que tuve mucha hierba, pero silvestre, imposible. Es decir, tendré que llevarle a la venta en Uvalde, venderle para el matadero. Tuve que adquirir, le puse en el remolque, no pude guardarle, brincó afuera del remolque, completa, alta las paredes, y se salió. Tuve que adquirir un cubierto para que no pudiera salir. Le llevé a Uvalde, le puse en la venta, le pusieron en el corral y brincó del corral. Imposible. Por fin lograron venderle, pero estuve convencido que ese tenía un demonio. Muy raro, muy raro. Pero principalmente prefieren ocupar seres humanos y producen mucha miseria. Pero son espíritus invisibles. Bueno, sigue explicando, y déjame ver si, bueno, prácticamente todo el capítulo. Habla de que en capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu. ¿La ley del Espíritu? ¿Cuál es la ley del Espíritu? Pusieron mayúscula a Espíritu porque dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, que es lo que ocupa nuestra carne, Está en nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestra lengua, la ley del pecado. Y los santos también tienen la ley del pecado en sus miembros. ¿Sí o no? No más. Cuanto respiras aire y bombeas sangre, tienes la ley del pecado en tu cuerpo. Crea o no crea. El apóstol Pablo tenía. Sí, describe el capítulo 7 qué le pasó con la ley de pecado en su carne. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. ¿Cómo?
ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo nos libra? Bueno, por eso se busca el bautismo, porque sin bautismo no se consigue el Espíritu Santo de Dios. Así predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Capítulo 2 de Hechos. Arrepíntese, seas bautizado y recibas el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo estarás librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. La ley no controla nada, ¿verdad? No, la ley decía, no codiciarás, y el pobre apóstol codició y cayó bajo condenado de la muerte. Condenado a la muerte. No, lo que era imposible para la ley, librar de pecado, por cuanto ella era débil por la carne. Sí, así es. La debilidad de la carne. ¿Tenemos debilidad de la carne? Casi todos reconocen. Algunos jóvenes piensan que van a vivir para siempre y son invencibles, pero tarde o temprano se van a enterar que no es así, que somos vencibles, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de la carne. Está describiendo la solución que tenía, y esta solución, descrito aquí en Romanos 8, fue decidido antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis. Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Que estaba dentro del plan. Por eso los profetas mencionan. Todos los libros del Torá, de los primeros 5 libros, tienen tanto sobre este sacrificio venidero, tanto describiendo el prometido desde Génesis 3 en adelante, la promesa a Eva y Adán de un descendiente de ella que iba a ser el redentor de toda humanidad. Aquí dice que ya llegó, dice, habiendo enviado a su propio Hijo, Dios Creador, en semejanza de carne. Bueno, más que semejanza, estaba en carne. Jesús tenía carne. Jesús tenía la ley de pecado en su carne. La Iglesia Católica niegan eso, pero también piensan que son, ¿cómo se dice? Infalible. Que el Papa es infalible. ¿El Papa es infalible? ¿Ustedes creen? ¿El Papa argentino que tenemos ahora, que es infalible, Francis? Ridículo. Está bombeando sangre, está respirando aire, así que tiene la ley de pecado en su carne. La ley que no podía hacer nada, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, ¿no lo dice? Carne de pecado, hablando de Jesús, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y solo Jesús lo hizo. ¿Lo condenó Moisés? No. ¿Lo condenó, cómo se llamaba el primer apóstol, es decir, primer profeta mencionado en Génesis? Enoc. No, es que Jesús fue el primero que condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley de un justo Dios, la santa ley de Dios, exigió santidad, fuese cumplida en nosotros.
que no andamos conforme a la carne. Oh, pues el mundo anda conforme a la carne. De que yo sepa, casi todos andan conforme a la carne. Que la exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con mayúscula, Espíritu. Bueno, el Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Eso es bastante diferente. Se distingue totalmente de la condición general del mundo. Donde quiera que vayas. Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de la carne del pecado y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que condenó. El pecado de la carne. Bueno, ¿cuántos pecados hay en la carne? Imposible cantidad. Todo lo que puede inventar el hombre, pues ha sido inventado, supongo. Para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No andamos conforme a la carne. Bueno, ¿cómo se puede? Eso lo traté 3 años, desesperado, llorando. A la verdad, pensando cada fallo que iba a perder el milenio, perder todo. Yo sabía del segundo levantamiento, sí. Me había dado cuenta de eso y estuve muy alentado por eso. Pero, wow. La oportunidad del primer resurrección es enorme. Es mucho más allá la primera, la más deseado. La primera resurrección es la mejor de todas. Hay 3, pero esa es la mejor. Porque los que viven conforme a la carne, que son la gran mayoría, piensan en las cosas de la carne. Ah, sí, eso es. Y la mayoría, como esos ignorantes, admitidamente los indios sabían mejor que los educados sobre la evolución. No imaginaban la ignorancia de la evolución, lo absurdo que es. No, la evolución es cosa de la carne. Los que viven conforme a la carne piensan en cosas de la carne y no imaginen, no conciben que lo invisible es más real que lo visible. Trató Jesús de explicar eso a Nicodemo y no ganó. No sé si ganó, no sé si captó Nicodemo. Juan 3, hemos mirado muchas veces. Mucha discusión de eso hoy en día, ya que los cristianos están, como dice, siendo nacidos de nuevo, nacidos nuevamente. Nacido nuevamente quiere decir resurreccionado, y no son resurreccionados. Están todavía en la carne. Bueno, imaginen. Los que viven conforme a la carne piensan las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, piensan. Como dijo el apóstol a los tesalonicenses, ore constantemente. Creo que dice constantemente o continuamente. Ore continuamente, dice. Bueno, entonces, ¿quedamos arrodillados 24/7? ¿Cómo se puede orar continuamente?
¿Lo has pensado? Se piense en las cosas del Espíritu. El invisible Espíritu, el Espíritu de Dios, por supuesto, está hablando del Espíritu con mayúscula, porque la intención de la carne es muerte. Sí, ahí va. Y todos los ateos están totalmente absorbidos en esto. No, cuando la muerte es el fin de todo. No hay más. Pero la intención del Espíritu es vida y paz, dice el apóstol. ¿Cuál vida? Vida eterna, vida continua, vida sin límite de espacio y de tiempo. ¿Lo invisible es limitado por espacio y tiempo? ¿Los ángeles son limitados por espacio y tiempo? Bueno, a cierto grado. Cuando son arrojados al primer cielo y no pueden salir, pues están limitados. Y los que están encarcelados, aparentemente en el centro del planeta, o alguna parte en el interior del planeta Tierra, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios. Eso sí sabemos. Eso menciona Jeremías en capítulo 17. La intención de la carne es enemistad contra Dios, contra su ley, contra todo que es Dios, todo que es creador. Enemistad, hostilidad, porque no se sujeta a la ley de Dios, aunque quiere. Yo creo que he mencionado una vez, se me fue el tiempo y ni he llegado a la mitad de lo que quería. Íntimo mío tenía, era medio, nunca supe cuál cantidad de su sangre, era original del este de Texas. Hombre grande, un poco más grande que yo, muy inteligente. Muy inteligente. Diseñó sistemas de protección de muelles y de cosas de metal dentro del mar. Y no solamente inventó como se inventan las cosas grandes, no. Inventó sistemas que funcionaban con una pequeña pila, corriente directo. Nada de corrosión. 3 millas de tubería bajo mar y nunca, nada oxidado, ningún daño. Excepcional el hombre, era único. La única persona que he conocido a través de estos años que reconoció su ley de pecado que estaba en su carne y quería controlarlo. Y no pudo. Y si ustedes conocen a algunos indios, por lo menos en ciertas tribus, la tradición es autodisciplina. Sobresalen en eso, como los budistas. Somos sobresalientes en autodisciplina. Pero yo que siguió tratando toda la vida, pero reconoció abiertamente, sin saber nada de la Biblia, prácticamente nada conocía de la Biblia. Raro en el mundo. Pues la intención de la carne es, mencioné eso, versículo 8. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto y aparte. Bueno, me ocurre, ya ustedes conocen, el parábola que mencionó Jesús, no es necesariamente parábola, donde mencionó algo sobre el juicio
de Cristo. Y Cristo está describiendo, Jesús está describiendo el juicio. Y dice Jesús que muchos van a decir en ese día, cuando reciben la condenación de la ley, del juez, no es gran trono blanco, es antes, es justo al inicio del milenio. ¿Cómo se llama? La tribuna de Cristo. La tribuna de Cristo, sí. Van a gritar y quejar, muchos. Sí. Pero, ¿no hemos echado muchos demonios en tu nombre? ¿No hemos sanado mucha gente en tu nombre? ¿No hemos hecho prodigios en tu nombre? ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Apártese de mí. No les conozco. Yo conozco bastante gente, cualquier cantidad de gente. Hoy en día están gritando en alta voz en los Estados Unidos de las obras que están haciendo en nombre de Jesús. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Algunos tratan, muchos se esfuerzan, y no es mal esforzarse, pero éxito no se va a alcanzar sin el Espíritu. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo que no vivimos según la carne? Estamos todavía viviendo. Estamos todavía sufriendo dolor. Si nos pica una espina, pues duele. Así que estamos en la carne. Pero, ¿cómo es que no vivimos? No vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está hablando del Espíritu con mayúscula. No el Espíritu de hombre, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora con nuestro Espíritu. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuán grande es la diferencia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios? ¿Hay una diferencia? Menciona aquí el Espíritu de Cristo. ¿Diferente que el Espíritu de Dios? No, es el mismo Espíritu. Es la misma potencia. La misma fuerza o energía invisible. Es energía santa. Espero que no hago mal en mencionar energía santa, pero yo estoy convencido que eso es lo que es el Espíritu de Dios, es energía santa. El Espíritu de Cristo igual. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Estos que echan demonios por el nombre de Jesús, no tienen el Espíritu de Cristo. Bueno, algunos, todos, algunos, cierto, pero algunos parece que no. Por el nombre de Cristo logran echar fuera demonios, porque los demonios están aterrorizados por el nombre de Jesús de Nazaret. Les aterroriza, se muevan cuando mencionas ese nombre. Y puede ser solamente el nombre de Cristo. Pero Jesús Cristo, no pueden aguantarlo. Lo que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, viviendo dentro, en el coco,
aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Esta vez pone el espíritu en minúscula. ¿Cuál espíritu vive? Bueno, el espíritu humano. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, eso es el espíritu que queremos. Si vamos a vivir nuevamente, si vamos a tener vida continua y recibir nuestro nuevo cuerpo, que no es sujeto a tiempo ni espacio, queremos tener el mismo espíritu que resucitó a Jesús. ¿No? Sí, ¿no? Como dicen los peruanos. Sí, ¿no? El espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. El que resucitó a Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos. Ahí está. También dará vida a vuestros cuerpos. Vivificará vuestros cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en vosotros. Lo mismo que pasa con los dos testigos. 2 cadáveres ahí quedado 3 días y medio. Desde la medianoche, tercer día, mediodía. El espíritu de vida entra en los 2 cadáveres y se levantan, revivifican y suben al cielo como subió Jesús. Son 2 seres humanos, son 2 hombres. Pero es el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos que resucitó a esos 2 testigos. Igual a toda la casa de Dios. Vaya. Bueno, quería cubrir un poco más, pero ahí estamos. Mirando a lo que es el Padre de Espíritus. Y nosotros tenemos un espíritu, nuestro espíritu. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Al final de introducir Juan a su madre y su madre a Juan, Jesús gritó a su padre: Padre, reciba mi espíritu. Y murió.